Muy bien, vamos a continuar entonces con esto. Y creo que es bien interesante que hoy nos ahondemos un poquito más acerca de las pruebas. Porque aunque me enfoqué en la familia hace 8 días, hoy quiero tocar otras áreas que yo sé que son muy tocadas, pero que a veces no lo tenemos claro y entonces no lo asumimos como una prueba, sino como un problema. Y cuando usted tiene un problema, la mayoría de los problemas, si no lo sabemos resolver, nos llevan a otro problema. ¿Sí o no? Si usted no sabe resolver un problema, lo mete a otro problema más grande. Y ahí después necesita un abogado, y si el abogado usted no tiene plata, el abogado no puede hacer nada por usted. Así que más bien asumirlo de la mejor manera, discernir, porque hay pruebas y hay problemas que no son pruebas, sino consecuencia de que porque usted se la buscó. Entonces no meta a Dios en un problema que usted se buscó. ¿Sí o no? Él por misericordia lo puede sacar de allí. Pero si usted fue el que se metió en problema, mire a ver cómo sale, cómo remedia las cosas, ¿sí? Cómo se pone en paz con esa persona o con esa institución o qué sé yo haya sido lo que haya sido. Usted fue el que se metió en problema, entonces no meta a Dios allí. Muy bien, vamos hoy a examinar algunas de las pruebas por las cuales Dios a veces nos permite pasar. No que Dios las propicie, sino que nos permite. Yo digo, Dios es tan bueno que aún nuestras metidas de piernas, para no decirles de otra manera fea, cuando metemos las de caminar, Dios es tan bueno que aún esas fallas las utiliza para corregirnos y enseñarnos ciertas cosas. En nuestro padre Abraham, lo llamo padre por la fe, padre Abraham por la fe, dice que nosotros los que somos de la fe somos hijos de Abraham, dice la escritura. Abraham, aún sus metidas de piernas, Dios las toma y las revierte para darle unas lecciones impresionantes. Y en nosotros suele suceder a veces así. Lo importante es que mantengas la fe. Recuerda, el énfasis la semana pasada fue que tú debes mantener tu fe aún en medio de las pruebas, y le di unas pautas de cómo fortalecerse en la fe aún pasando por pruebas. David dijo en una ocasión: aunque ande en valle de sombra de muerte. ¿Lo han leído? Salmo 23. No temeré mal alguno, porque tú estás conmigo, y tu vara y tu cayado me infunden aliento. Y me atiendes, aderezas mesas. O sea, David era un seguro, un confiado, 100% de que su confianza, su fe estaba puesta en aquel que nunca lo iba a defraudar. Esto es bien interesante para que tu fe no desmaye en medio de las pruebas. Si es que estás en ella o si es que ya pasaste, bueno, no sé. Si alguien está pasando, hoy oramos por ello. Hay una prueba, y es la prueba de las pequeñas cosas. La semana pasada les enseñé de que Abraham fue probado en aquello en lo cual él estaba más arraigado. Él tenía muy arraigada su familia, porque Dios le ha dicho: vete de tu tierra y tu parentela, y él no se fue de su parentela, aunque salió de la tierra. Entonces Dios, a través de la familia, empieza a tratarlo, y la prueba fue que le pidió al hijo que había esperado por 25 años para que se lo sacrificara. ¿Cierto? Una prueba muy fuerte. Imagínese usted esperar 25 años para que se le cumpliera la fe de tener la casa de sus sueños. Y ahora llega Dios y le dice: regálele esa casa a Daisy. Le dice a Camilo: Camilo, esa casa regálesela a Daisy. Y Camilo va a decir: uy, es que esa casa me valió 150 millones de pesos. Ay, yo toda la vida ahorrando, y ahora... Algo así, aunque en un nivel más alto, fue lo que Dios hizo con Abraham. Después de esperar 25 años la promesa, y ahora bien arraigado que estaba su corazón, su primer hijo, ya viejo, imagínense uno viejo de 100 años con un pelado hasta bien pinta que sería Isaac. Y dice que él lo amaba
y Dios le dice, sacrifícame a tu hijo al que tú amas. Entonces les hacía énfasis en que Dios te prueba en aquellas cosas en las cuales tú estás más arraigada o que tienes más arraigada tu corazón, porque Dios quiere tomarlas Él, bendecirlas y luego dártelas multiplicadas. Porque Abraham, después de que le pidió el hijo, le dice, ahora tú vas a ser padre de multitudes. Y realmente Abraham es el padre de todo Israel. De todo el pueblo de Israel, Abraham es el padre. Entonces se cumplió allí, pero ya un pueblo bendecido. Amén. La prueba de las pequeñas cosas. Esta prueba viene, escuche bien, cuando se nos pide que hagamos algo inferior a nuestra capacidad y potencial. Lo voy a poner de esa manera. Ven, Camilo. Camilo es un ministro de alabanza, ¿cierto? Ya está despegando en el liderazgo de la alabanza. Pero resulta que viene aquí un día, yo le digo, Camilo, el carro lo tengo sucio, hermano. Entonces coja un trapito y vaya y límpieme ese carro y déjemelo, mejor dicho, bien brillante. Y Camilo dice, ¿pero cómo así el pastor? ¿Yo acaso soy lavador de carro? Porque yo voy a hacer eso. Quizás él no me lo diga, pero en su actitud, este pastor con la que se viene ahora, pues, puede que lo haga, pero si ya lo pensó así en su mente, ya no fue fiel. Y allí viene entonces una prueba. Gracias, Cami. Es como para poner un ejemplo. Entonces, tú estás en un nivel, ¿sí? En una posición, en una, qué sé yo, y se te pide que hagas algo muy pequeño. Entonces, tu actitud va a ser, pero es que, ¿por qué no me ponen a hacer algo? Me ponen a cantar, a predicar, a evangelizar, pero hacer algo tan pequeño. Ojo, la prueba de las pequeñas cosas. Porque si eres fiel en eso, entonces Dios te va a poner en lo grande. La Biblia dice que el que es fiel en lo mucho, en lo poco, sobre lo mucho le pondré. ¿Qué pasa? Puede suceder y suele suceder que aquellas personas que son, digamos, probado a hacer eso tan pequeño y no lo asumieron con gusto, esa persona va a ser bajada de esa posición y de ese nivel que tiene, y entonces hasta que no aprenda a deleitarse en hacerlo pequeño, Dios no lo vuelve a subir a lo grande. Tremendo esto, ¿no? Prueba de las pequeñas cosas. La prueba de los motivos. Esta prueba viene cuando nosotros hacemos todas las cosas correctamente, pero no necesariamente por los motivos correctos. Es decir, todo lo que hace, mire, aquí está casi en contraposición de lo que le acabo de decir. Resulta que Camilo sí lo hace. Hoy me tomé a Camilo. Resulta que Camilo sí lo hace. Y todo lo que yo le mande a hacer a Camilo, Camilo lo va a hacer. Si yo le mando a que ore, va a orar. Si le mando a que ayune, va a ayunar. Si le mando a que se pare aquí en el videoín, lo va a hacer. Si le mando, lo va a hacer, ¿cierto? Pero él no lo está haciendo de corazón como para el Señor, sino que lo está haciendo con una motivación. Yo me voy a ganar al pastor. Me voy a convertir en la mano derecha del pastor porque voy a ser el líder más reconocido allá. ¿Sí? Entonces ya empieza a llenarse su corazón de orgullo. Aunque está haciendo las cosas bien, los motivos por los cuales está haciendo las cosas no son los correctos, y allí viene prueba también. ¿Por qué me miran así tan feo? Hay cosas en la Biblia que son tan claras, pero como no tenemos el discernimiento, entonces llega un momento. Usted ve que aquí llega gente y está por un tiempo acá, ¿sí o no? Y de un momento desaparecen de acá. Y están por un tiempo allá y un tiempo desaparecen hasta de allá. Todo el que se baja acá queda por allá atrásito. No porque nosotros lo mandamos por allá, queda por allá. Y de allá atrásito empieza a irse más atrásito y más atrásito hasta que desaparecen. ¿Usted no ha visto eso? Eso es como un fenómeno raro. Pero eso no es solo aquí, eso sucede en todo lugar. La prueba de los motivos. ¿Por qué estaba haciendo entonces? Si no está acá, entonces ya no puede estar allá. Si no está ministrando, no puede estar sentado recibiendo. ¿Por qué? Porque ya en la prueba de las pequeñas cosas falló, y en la prueba de los motivos también falló. Y no resisten la prueba. La Biblia dice que es bienaventurado el varón que soporta la prueba, porque cuando la haya soportado, entonces recibirá la bendición de Dios. Las pruebas son para subirte a un nivel.
Si una persona se baja de acá y se queda acá y viene y sigue normal, llega un momento en que quizás se le va a subir a un nivel mayor, porque fue fiel. Pero si en el momento de la prueba salió corriendo y dijo, no, yo no, si no estoy allá, no estoy ni allá ni en ningún lado. Usted lo ha visto, ¿cierto? Ese fenómeno ocurre en las iglesias. La prueba de la mayordomía. Ojo, eso tiene que ver con dinero. ¿Cuántos están siendo probados por dinero? Aleluya. Por eso le digo, si usted se metió en un problema, no le eche la culpa a Dios. Y allí me voy a poner yo en primera fila. Resulta que yo me metí en una deuda. Consulté con Dios, pero yo estaba seguro de que esa deuda yo le iba a pagar fácil. Yo estaba seguro, Pedro González estaba seguro. No el siervo de Dios, dependiente 100% de Dios, que ora y pide revelación a ver si Dios le... No, yo no hice eso así. No sé si me identifico con alguno de ustedes o alguno de ustedes se identifica conmigo en esta área. ¿Y qué pasó? Ahora estoy allí, tengo los bancos, todos los días me dan hasta 4 y 5 llamadas al celular. ¿Sí o no? Yo le pedí perdón a Dios y yo no estoy metiendo a Dios ahí, le digo, no hay una prueba de Dios. No, yo me metí en un problema, yo la tengo que solucionar. ¿Sí o no? Y le he dicho, ten misericordia de mí y provéeme, sorpréndeme. Haz algo, ¿sí o no? Porque no es fácil. Usted que lo estén llamando y lo único que digo es, hombre, ya ustedes tienen registrado allá, todos los días me llaman, ya ustedes saben por qué no estoy pagando. ¿Sí o no? Tampoco estoy pues echándome a la muerte porque no puedo. No, a la cárcel no me pueden llevar porque tampoco pues son 50 ni 60 millones. Pero sí es el diezmo de eso. Bendito sea el Señor. Jesús dijo, dad y se os dará. Esta es la prueba de la mayordomía. Es decir, que tú eres probado cuando das. Y cuando no das, ¿qué pasa? Dice, solo cuando tu mano está abierta puedes recibir más de parte de Dios. Pero si la cierras para retener lo que está pidiéndote Dios que le dé, entonces cuando Dios te lo tire se te va a caer al piso porque no tienes la mano abierta para recibirlo. ¿Ya la cogieron? La Escritura dice que más bienaventurado es ¿qué? Dar que recibir. Pero que a nosotros se nos cambie, tenemos que revertir el chip completamente porque usted dice, no, pues, ¿cómo voy a dar yo y quedar más contento cuando doy que cuando recibo? ¿Cómo voy a quedar yo más contento cuando doy el carro que cuando me dan un carro a mí? Pero así me está diciendo la Biblia que debe ser. Oiga, pruébelo y es así. Experiméntelo y es así. Cuando usted da, usted siente alegría aunque se quede sin un líchico. En serio. A mí el Señor en una ocasión, y no me lo están preguntando, algunos saben, el primer carro que yo tuve, le abrí varias veces venta, o sea, para venderlo y se me dañaba el negocio ya. Y llega una mujer de Dios y me dice, pastor, es que usted no va a vender ese carro nunca. Ese carro usted lo tiene que sembrar porque el Señor le va a regalar algo mejor. Yo no sentí paz, yo por dentro dije, esta vieja está loca. Pero ¿sabes? No sé si eso se llama sugestión, si eso se llama qué, pero yo empecé a orar por la cuestión. Y dije, Señor, si es así, si eso viene de ti, pues yo voy a orar. Y si me confirmas, yo lo hago. Yo no tengo problema en obedecer. Sí, y la prueba era que nunca no lo había podido vender. Lo tuve 4 años e intenté como a los 2 años venderlo y nada. Y resulta que le puse una pruebita. El Señor le gusta probarlo uno a veces, y uno le pone esas pruebitas, esas señales más bien. Una señal a Dios. Señor, esa señal va a ser así, así, así. Y si es así, voy a dar el carro y va a ser a esa persona. Y tal cual. Y yo, ay, Señor, ya, listo. Entonces le dije a esta persona, mire, voy a hacer un negocio y usted quiere involucrarse en el negocio, necesito que mañana me tenga tanta plata, así, así, así. Ojo, no se lo vendí, sino que el carro necesitaba hacerle unos arreglitos, unos ajustes, y entonces quería entregárselo full.
Y le dije, si usted me pone esta plata, en tanto tiempo usted va a tener una bendición grande. Y el hombre me creyó, porque es un discípulo esos que si uno le dice que se paren la cabeza, ellos se paran en la cabeza. Y resulta que a los 15 días de haber hablado con el hombre, le aparezco en su casa y le digo, venga, tenga las llaves, ese es su regalo. Eso es la bendición de Dios para usted. Usted sabe, yo sentí alegría. Este hombre, yo no sé si estaba creyendo que yo le estaba tomando el pelo, pero se largó, fue a llorar. Pastor, ¿cómo así? ¿Usted qué? Yo no, venga, mijo, yo le di palabra y Dios ha puesto lo sembré. Mis hijas, ¿cierto? Ni siquiera, porque ya había hablado con la familia, ni siquiera se entristecieron por el carro, nos sentimos contentos, nos devolvimos en bus. Pero rico. Y estuvimos, ¿cuántos? Como 2 años sin carro, ¿sí o no? Pero no me lamenté y Dios empezó a bendecirnos. No tuve carro durante 2 años, pero estaba contento porque había obedecido a Dios. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Y esto sí como que era motivo quizás de darle rabiecita a uno. Este muchacho como a los 6 meses lo puso en venta y lo vendió de una. Yo, bueno, de todas formas ya era de él sabría qué haría con él. Él se ganó la bendición. Entonces, mis amados, la práctica de dar regularmente te impide, o sea, la práctica de no dar, te impide regularmente ser poseído por lo que tienes. Es decir, cuando te vuelves tacaños, en vez de ser tú el amo de eso que tienes se convierte en tu amo. ¿Sí la cogió? La gente que es tacaña, la gente que guarda y se enamora de lo material, se apasiona por lo material se vuelve su Dios y su amo. Y si no es con lo material ya no puede vivir, eso se convierte en su Dios. Así que nosotros no podemos ser, la Biblia si Dios te dice, dé. Es que a veces creen que es uno, y lo he dicho en algunas veces cuando oro por la ofrenda, a veces creen que es que yo soy el que estoy afanado en que usted me dé a mí. No es, si usted da con esa intención de que cree que soy yo el necesitado, no dé. La idea es que cuando usted da como para Dios y Dios es el que va a retribuir. Si usted me da a mí, nunca va a recibir nada de mí porque yo no tengo nada que darle a usted. Palabra de Dios, ¿sí o no? Pero material, si Dios me bendice, puedo darle. Pero por el momento, digo como dijo el Señor Jesucristo, no tengo ni dónde recostar la cabeza. Sí. Pedro llegó un momento en que dijo, yo no tengo plata y no tengo oro, porque Pedro se había despojado. Ustedes sabían que Pedro, en el momento en que el Señor le dijo, ven y sígueme, Pedro tenía toda la excusa perfecta, material y físicamente para decirle al Señor, usted está loco. Me acaba de decir que tire el chinchorro allá. Saco esto repleto de pescado que llené la canasta de Juan y Jacob. Y ahora me dice que deje todo y que lo siga. Pedro pudo haber dicho eso, porque dice que la red la sacó llena, que llenó varias barcas. Pero dice la Escritura que él, dejándolo todo, le siguió. Y en una ocasión se la reclama. Pedro se la echó a Jesús así bailando y le dice, Señor, después de que Jesús enfrentó al joven rico, Pedro le dice, oiga Señor, nosotros lo hemos dejado todo, ¿y entonces qué? ¿Recuerda? Y el Señor le dice, tranquilo Pedro, de cierto te digo que no hay nadie que no haya dejado casa y esto que no reciba aquí 100 veces más y en el cielo la vida eterna. Hay promesas de Dios para aquellos que se despojan en dar. O sea, esta es la prueba de la mayordomía. Cuando usted no es un dadivoso, vienen pruebas de mayordomía. Hasta que usted aprenda a manejar bien hasta que aprendamos a manejar bien los recursos, porque me incluyo, Dios va a bendecirnos poderosamente. Amén. Muy bien. Ay, aquí viene una fea. La prueba del desierto. ¿Alguien alguna vez ha estado en algún desierto? O no tanto en un desierto literal, pero en una parte donde usted es sol y un camino. A mí sí me ha tocado, desierto literalmente no, pero caminos largos donde no hay arroyo, no hay nada, o sea, casi que un desierto. Y cuando usted tiene sed o tiene hambre y usted no ve que haya una casa cerquita, hay un momento en que usted empieza a ver
la tierra literalmente, hay como ¿cómo se llama? Como un vapor que empieza a salir así y usted empieza a ver todo como en movención. Y usted empieza a delirar. Su mente, o sea, eso es cosa horrible. Caminar en un desierto, caminar en un lugar así donde no haya nada, eso es terrible. Bueno, la Biblia habla de desiertos, de aquellos momentos cuando tú pasas por una prueba, escuche, donde todo, absolutamente todo te sale mal. O sea, aquí está la mayordomía, está los motivos, está todo. Un desierto es una resequedad donde no hay nada. Precisamente en un desierto hay esterilidad total, ¿cierto? Entonces la Biblia cuando habla o se enfatiza en los desiertos, habla de esas pruebas donde tú no ves ni ayuda de Dios, ni ayuda de tu prójimo, ni ayuda de tu familia, ni ayuda de nadie. Y todas las puertas que tocas se te cierran y se te cierran y se te cierra y llega un momento donde usted dice, ¿para qué estoy viviendo? ¿A alguien le ha pasado eso? A mí en una ocasión, me recuerdo, hace muchos años yo llevaría por ahí unos 2 o 3 añitos en el Evangelio. Y fue una prueba muy fuerte quizás por la inexperiencia que yo tenía de la fe. No había aprendido a confiar bien en el Señor. Resulta que tenía un socio y el socio me robó, me quitó trabajos. ¿Qué pasó más en esa semana? Bueno, lo último que pasó esa semana es que venía del trabajo donde el socio me había robado. Yo con lo poco que me quedó de herramienta venía para la casa y el carro en que venía se chocó. O sea, todas como 3 semamas así seguidas. Y yo llegué a la puerta de mi casa, recuerdo que vivíamos en un 3er piso y me senté en las escalas del apartamento a llorar. Literalmente a moco tendido, como decimos, porque yo veía que durante todas esas semanas todas las cosas me salieron al revés en esas 3 semanas. Todo me salió como yo no quería. Entonces uno entra como en ese cuestionamiento, bueno, ¿soy yo? ¿Estoy haciendo las cosas malas o es Dios? O sea, y si uno no tiene la experiencia, uno se confunde. Si usted no tiene la experiencia y el discernimiento, que es una prueba, usted se confunde y termina, si usted no busca ayuda, usted termina haciendo cosas que no debería o no tendría que hacer. Porque el desierto es un lugar donde nada aparentemente tiene vida. De nada te puedes pegar. De pronto, y puede que si estás bien re de mala te sales una culebra, porque allá sí hay de eso. Las serpientes venenosas y te puede morder. Y entonces si acabas de ser mordido, ¿a dónde vas a encontrar suero antiofídico para ser atendido? Un médico, una clínica. No, te mueres. Un desierto es sinónimo de muerte si no se sabe pasar el desierto. Y en el desierto tienes que caminar despacio y orientado. Si te afanas, más rápido te pierdes, más rápido pierdes energía y terminas muerto. La prueba entonces del desierto, esta prueba viene cuando nos sentimos espiritualmente secos y nuestro nivel de alegría está muy bajo. Es decir, a usted no le ve una sonrisa por ninguna parte. Pero esta es la prueba donde Dios quiere sacar lo mejor de ti. Deuteronomio 8, 15 al 16. Dice, te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, probándote, porque había un propósito. ¿Y era qué? Leámoslo, por favor. El Señor te guió a través del vasto y horrible desierto, horrible. Esa tierra seca y sedienta, llena de serpientes venenosas, y escorpiones. Te dio el agua que hizo brotar de la más dura roca. Verso 16. En el desierto te alimentó con maná, comida que jamás conocieron tus antepasados. Así te humilló y te puso a prueba para que al fin de cuentas te fuera bien. O sea, esos desiertos, el propósito final es para sacar lo mejor de ti. Así que no le tengas miedo y no le rehúses.
Mira, ¿sabías que el Señor estuvo en el desierto? Y dice que fue probado, fue tentado. El Señor Jesús. ¿Y por qué el Señor Jesús? ¿Usted se ha preguntado eso? Siendo Dios, dice que fue llevado por el Espíritu al desierto. En otro evangelista dice que el diablo le llevó allá para tentarlo y ponerlo a prueba. ¿Por qué el Señor Jesús puesto a prueba? Uno dice, siendo Dios, la respuesta es que Él era hombre. Diga conmigo, hombre. Aunque era Dios en esencia, Él también fue un enviado de Dios como hombre para cumplir el propósito de Dios. Dice que Él, siendo hombre, siendo Dios, se humilló a sí mismo estando en la condición de hombre, y en esa condición de hombre fue llevado a la cruz. Entonces, todo hombre, diga conmigo, todo hombre tiene que ser pasado por prueba para poderle servir a Dios. Ahí es donde muchos no se animan a servirle a Dios, ¿sí o no? Pero le tengo buenas noticias. Aunque usted no quiera servirle a Dios, también va a ser pasado por prueba. Aunque, en serio. ¿Por qué? Porque es que todo cristiano llega a un momento donde Dios, aunque Él no quiera servir, porque todo cristiano está llamado a servir. Todos. Pero aunque no quiera servir, Dios le va a poner a prueba. Porque quiere sacarlo mejor de Él, porque quiere bendecirlo, porque en fin. Entonces, te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, allí dice horrible, probándote para a la postre hacerte bien. La prueba del desierto consiste en que nos rindamos al dolor a corto plazo, confiando en que al final se producirá un beneficio a largo plazo que viene de la mano de Dios. La prueba de la credibilidad. Nada es más importante que tu confianza ante Dios y tu credibilidad ante la gente. Ojo, cuando tú pierdes como cristiano, como creyente, pierdes credibilidad ante la gente, tu fe se va a ver de un pelito. ¿Y por qué, pastor? Porque sí. Porque cuando tú no eres un cristiano probado y refinado, resulta que la gente que espera de ti, o un cristiano convertido, un cristiano honesto, un cristiano transparente, un cristiano íntegro, una persona de bien, una persona como se supone que deben ser los cristianos, ¿sí o no? Pero encuentran en ti todo lo contrario, entonces resulta que ya la gente empieza a señalarte. Ya la gente incluso empiezan a llevar quejas de ti ante tus familiares y ante tus autoridades. A mí como pastor me han venido a poner queja de algunas personas porque no andan rectamente. Pero yo, como soy un poco reservado, no les digo nada para no avergonzarlos. Pero oro para ver si me lo logro pillar, si eso que me dijeron es verdad, y resulta que sí. Entonces, ¿qué pasó? Ya esa persona perdió credibilidad afuera con la gente que no es de Dios, o que no conoce a Dios más bien, aunque sean de Dios. Y perdió credibilidad de mí como autoridad, porque en alguna ocasión quizás pensé delegarle o le tenía algo delegado, pero al perder credibilidad ya va a empezar. Resulta que yo como autoridad entonces tengo que decirle, ven acá, un momentico, las cosas no son así, entonces te vas a sentar un tiempecito. Y pasa lo que les decía hace un rato. Esa persona ya se va a sentir porque dice, ¿cómo así? Entonces, Entonces empiezan a retroceder, y su fe, que un día estuvo allá arriba, donde glorificaba al Señor, servía, pero por perder credibilidad, su fe ahora está siendo afectada y terminan saliendo de la iglesia y a veces hasta retrocediendo de la fe. Porque es una prueba. Entonces, repito, ¿para qué son las pruebas? Para ascenderte a un nivel mayor. Pero si no logras pasarla, así te vayas de la iglesia, vas a ir a otro lugar, y como eres una persona que no tiene credibilidad, allá vas a tener el mismo problema, o peor. Y vayas donde vayas, si no corriges tu condición espiritual,
Prueba no superada es prueba que ¿qué? Que se vuelve a repetir. Se vuelve a repetir. Tienes que superarla. ¿De acuerdo? Muy bien. Hay otra, la prueba de la autoridad. Ay. ¿Esta en qué consiste? En que usted y yo y todos los seres de este mundo tenemos siempre una autoridad superior. Siempre, sea en la casa, sea en la iglesia, sea en donde sea, usted tiene una autoridad superior a la cual debe rendir cuentas. Y debe hacerlo de la manera más humilde y sencilla. ¿Por qué? Porque si usted no se somete a la autoridad, ¿sabe qué pasa? Lo que usted va a hacer no tiene la aprobación de la autoridad. Pablo llega a un momento en que él, y Pablo recibe todo el evangelio. Pablo, yo podría decir que era más autoridad, entre comillas, yo podría decir que era más autoridad que los apóstoles. Los apóstoles recibieron el evangelio porque anduvieron de la mano de Jesús, pero Pablo recibe el evangelio por revelación del Espíritu Santo, 14 años metido en la presencia de Dios. ¿Sabía usted eso? Durante 14 años Pablo estuvo recibiendo toda la revelación del evangelio que los apóstoles tuvieron en 3 años y medio. Y cuando él recibe eso, entonces se va a buscar, porque él sabía que habían unas autoridades que eran los 12 discípulos, los 11, o los 12 porque ya habían elegido a otro, a Matías, ¿cierto? Y entonces él se va y les comenta todo lo que él había recibido. Pablo había podido salir inmediatamente, no es que Dios me lo reveló, ¿sí o no? Inmediatamente se había podido ir a predicar el evangelio. ¿Y quién le decía que no? Pero él entendía el principio de la autoridad y buscó a Pedro y a los demás y les comentó todo lo que había recibido. ¿Y sabe qué le dijeron las autoridades? Bien hecho, Pablo, así es. Solo que no se olvide de los pobres. Tranquilo que yo eso lo tengo claro. Y arrancó a predicar el evangelio. Pero el dar cuenta a las autoridades, eso te hace autoridad. El no dar cuenta a las autoridades te hace una persona orgullosa y crees que todo lo puedes manejar a tu manera. Y esto trae pruebas y consecuencias garrafales. La prueba de la lucha espiritual. Esto está en Éxodo capítulo 13, versículo 17. Cuando Faraón dejó salir a los israelitas, Dios no los llevó por el camino que atraviesa la tierra de los filisteos, que era el más corto, pues pensó, si se les presentara batalla podrían cambiar de idea y regresar a Egipto. Ojo, Dios tenía algo preparado para el pueblo para que aprendiera a batallar. ¿Por qué se nos habla de la lucha y de las guerras espirituales? Porque nosotros tenemos que pelear las batallas para ser victoriosos. Si no hay batallas, entonces tú eres ¿de qué? ¿De qué eres victorioso? La Biblia dice que somos ¿qué? Más que vencedores. Pero tú eres más que vencedor cuando vences batallas, cuando hay pruebas. Si no, entonces ¿de qué eres más que vencedor? Entonces el Señor dice que les cambió de ruta para llevarlos por el mar. Es decir, cuando pasen el mar, él tenía un plan, yo les voy a abrir el mar para que pase, pero después de que pasen el mar no pueden volver a Egipto, porque el mar otra vez se cierra. Si se tiran al mar de nuevo se ahogan, porque ahí sí Moisés no les va a abrir el mar de nuevo. Entonces Dios ya tenía todo planeado. Ojo, cuando Dios te llama, por eso te dice, a todos los que Dios llama, mis amados, Dios le dice, esfuerces, dice que muy valiente, para que poseas, para que tomes, para que arrebates, pero te va a tocar pelear. ¿Cómo peleamos nosotros las batallas? No es físicamente. La Biblia dice que nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Cristo para la destrucción de fortalezas, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Es decir, tus batallas son en oración y acción. Tus batallas es declarando la palabra de Dios y ora declarando la palabra de Dios. Una clave para que usted obtenga las bendiciones y arrebate lo que Dios le ha prometido. Ore recordándole a Dios. No es que a Dios se le haya olvidado, pero a Dios le gusta que nosotros le acordemos.
Dios, es más, esas oraciones son muy eficaces y usted va a encontrar oraciones así en la Biblia, de hombres de Dios. Dios, tú prometiste esto y esto y esto y aquello, así que hoy estamos haciendo esto, entonces esperamos de ti que venga lo que has prometido. Esa oración es eficaz. Es como cuando usted como padre le ofrece o le promete algo a sus hijos. Hijo, vaya, hágame un mandado que cuando venga le doy la de vuelta. O quédese con la de vuelta. Y entonces, si usted le reclama la de vuelta, Sofía va a decir, papá, recuerde que usted me dijo que usted me iba a dar la de vuelta si yo le hacía el mandado. Y yo dije, sí, pero es que la necesito. No, usted me lo prometió. Ya, le prometí. Pero ella me va a recordar lo que yo le prometí. ¿Qué fue? Usted me dijo que si le hacía el mandado, usted me daba la de vuelta, entonces listo. Así es Dios. O sea, esto parece como clases de coquito, pero así es Dios. Ore con la palabra de Dios y seguro. Las promesas de Dios que dice que nosotros, si obedecemos, nosotros destruiremos a los enemigos. ¿Ha leído eso? Donde dice, si vienen por ti, por un camino, pero si tú eres obediente a la palabra de Dios, por 7 caminos serán esparcidos. O sea que una de las claves para yo ser victorioso, tener o ganar las batallas en la guerra espiritual es que yo primeramente sea obediente. Porque si soy obediente tengo autoridad para orar reclamándole a Dios las promesas por mi obediencia. Si no eres obediente, no se te ocurra. Dios en su misericordia te va a bendecir con el pan de cada día o con lo necesario, pero las bendiciones tienen un precio que pagar. Las luchas se ganan peleándolas. Así que tienes que ser un orador ferviente para que puedas ganar las guerras espirituales. Voy terminando. La prueba del tiempo. Esta prueba tiene 2 dimensiones. Una, revela la fuerza del impacto que tenga tu vida, y la otra, su longitud. Es decir, cada una exige que pongas tu firma con excelencia debajo de todo lo que emprendas. Es decir, te proyectas a algo, pero si te proyectas a algo, ponle tiempo y determina lograrlo. Si te vuelves perezoso, mire hermano, le voy a decir una cosa. Dios dice que del hombre son las disposiciones del corazón, es decir, tú puedes hacer planes en Dios y puedes hacer cosas determinantes y ponérselos a Dios allí. Sabe que a Dios le gustan las cosas organizadas y ordenadas y Dios avala y aprueba esas cosas. Cuando tienes proyectos, ponles tiempo y determina hacer las cosas en ese tiempo, porque cuando tú no tienes meta ni le pones tiempo, te relajas y tu vida espiritual y tu oración decae. Entonces, ¿qué pasa? Va a pasar el tiempo y va a pasar el tiempo y va a pasar el tiempo y no volviste a tener de Dios ni siquiera señal de eso que un día tú quisiste hacer o que Dios puso en tu corazón. Porque las cosas que Dios nos dice que hagamos en determinado tiempo o Dios te habla en determinado tiempo y si tú no obedeces, quizás Dios te lo puede repetir una u otra vez. Pero Dios llega un momento en que calla al respecto. Y cuando tú vengas a reclamarle a Él te va a decir, pero ¿para qué quieres que te hable si te hablo y no obedeces? ¿Sabía usted que Dios en una ocasión o en un lapso de tiempo estuvo en silencio 400 años? Durante 400 años no habló Dios a su pueblo Israel. ¿Y sabe por qué? Porque había hablado por cientos y quizás miles de años a través de los profetas. Pero ellos no quisieron escuchar a los profetas y antes los mataban y los apedreaban. Entonces el último profeta dice que lo mataron a la puerta del templo, que fue el profeta Zacarías. Y desde ese profeta Dios no envió ni profetas, ni ángeles, ni revelaciones, ni visiones. Silencio total. ¿Y sabe qué pasó en todo ese tiempo? Se levantaron grupos y sectas y movimientos, interpretaciones, y cuando vino Dios, cuando vino el Señor Jesús, se encontró con un montón de grupos religiosos y sectarios que no pudieron entender el cumplimiento de los tiempos, que ese era el tiempo determinado para que el Mesías viniese a allanar el camino para que el pueblo de Dios conociera a Dios verdaderamente. Entonces, cuando hay ese silencio es porque Dios ya ha hablado con anticipación, pero tú no has querido obedecer. Entonces no tienes autoridad para reclamarle a Dios. Y entonces, ¿qué pasa en ese tiempo donde Dios no te habla? Hay confusión en ti y te pones a hacer otras cosas.
menos lo que Dios te dijo quizás en otro tiempo que hicieras. ¿Está claro esto? Por lo tanto, para seguir escuchando a Dios, tienes que hacer continuamente lo que Dios te está diciendo que haga. ¿Aló? Para que Dios te siga hablando sobre tu proyecto de vida, para que Dios te siga hablando sobre cómo corregir tu familia, cómo hacer con tus hijos, con tu familia, tienes que obedecer lo que la palabra de Dios dice. Si no, vas a encontrarte en un montón de problemas y luego se te va a venir el problema tan grande encima que ya ni el consejo del pastor, ni el consejo de nadie, entonces ya terminas involucrado yo no sé en dónde y apartándote de Dios. La Biblia dice que hay que matar las pequeñas zorrillas que dañan el viñedo. ¿Pero cómo eso? Yo tengo que tener un arma para matar las pequeñas zorrillas. Esa arma se llama obediencia. ¿Me escuchó lo que le dije? Las armas para matar las pequeñas zorrillas que dañan el viñedo se llama obediencia. Cuando tú obedeces a Dios, tu camino cada día es espacioso. Tus cosechas empiezan a prosperar porque las zorrillas, ¿sabe qué hacen las zorrillas? Las zorrillas no dañan la cosecha, dañan es las fruticas verdes, o sea que nunca va a haber cosecha. Las bichecitas cuando están así pequeñitas, nunca. Y si tú no corriges esas zorrillas, siempre te van a estar comiendo los principios. No hay obediencia, no hay cosecha, no hay bendición y hay prueba de tiempo porque Dios no vuelve a hablar hasta que no obedezcas. Y por último, la prueba del señorío, es decir, de aquella posición autoritaria. Cuando tú llegas a un momento donde te crees dueño de todo, donde empiezas a dar órdenes y tienes que hacer las órdenes porque te crees el emperador de China, de Corea. ¿El qué? ¿El norte o el sur? El chinito ese que es del norte. Orgulloso, arrogante, ¿sí? Entonces va a llegar un momento donde todo se te va a revertir. Ojo, porque dicen por ahí que el que a hierro mata, a hierro muere, ¿sí o no? O diente por diente, ojo por ojo, ¿cómo es que dice la Escritura? Es decir, Dios dice que el que se exalta será humillado y el que se humilla será exaltado. Una persona, y más dice la Escritura, que antes de la caída es la arrogancia de espíritu. Una persona que es orgullosa y está acostumbrada a mandar y a que le obedezca, llega el momento en que se le revierte todo y queda por debajo. Y hay que prueba. ¿Usted sabe por qué hay gente que quizás alcanzó cierto nivel en administración, en liderazgo, en influencia, qué sé yo, y llega el momento donde todo se le revierte, a esa persona se le acaba el mundo? Porque ya esa persona no es capaz, como se acostumbró tanto a mandar y estar allá en un nivel alto, ahora no es capaz de manejar la situación estando acá abajo. Y aunque no están allá, siguen siendo orgullosos porque es un problema del corazón. El orgullo, usted sabe que no es porque se tengan posesiones o se tenga cierto nivel. El orgullo está desde el más arrastrado gamín de la calle hasta el más alto ejecutivo. Es un problema del corazón. Hasta que la persona no cambie eso, las cosas no se le pueden revertir. El orgullo es un problema del corazón. Mire, hay gente que, bueno, quizás uno diría en ciertos términos, bueno, quizás tiene hasta razón de sentirse así porque se esforzó, porque lo logró, porque es un tremendo para los negocios y bueno, alcanzó cierto nivel. Pero ver un orgulloso arrastrado que no tiene dónde caer muerto y bien orgulloso, o sea, se ve como más prepotente todavía, se ve más horrible, más feo, ¿sí o no? Pero el problema es del corazón, el problema es del corazón. Usted puede ver gente, y conozco gente, que no teniendo nada, o sea, estando en ese nivel de escasez, de limitaciones, son personas aparentemente muy humildes, muy llevaderas y muy de todo, y sí, pero cuando logran pasar de allí a otro nivel, entonces la gente dice, es que la plata o las cosas lo cambiaron. No, usted no lo cambia eso. ¿Sabe qué es lo que hace el dinero con ese tipo de persona? Lo que hace es quitar la máscara que había y mostrar lo que realmente es la persona.
Pero no es que la plata cambie a nadie. Eso estuvo en el corazón de esa persona siempre. Y ahí sí vienen pruebas. Cuando hay dureza de corazón, las pruebas son terribles, mi amado. Terrible. Así que guarde su corazón. La Biblia dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Ojo, entonces en toda prueba, llámese como se llame, tócate el área que te toque, mantén siempre tu corazón libre, ojo, de proferir palabras, de proferir maldición, porque en la boca está la vida y está la muerte. Quizás en esos momentos de prueba, la presión y el sometimiento de las circunstancias que te tienen allí, quizás muchas personas hasta que se le olvida que son cristianos y terminan hablando y diciendo cosas que no son. Mucho cuidado, guarde su corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Aprendamos, por favor, de Job. Job estuvo mucho tiempo en una prueba terrible, y esa sí fue una prueba mandada directamente por Dios, y utilizó al diablo y le dijo al diablo, tóquelo y quítele las cosas que tiene. Pero Job siempre mantuvo su integridad de labios, ¿sí? Porque ahí es donde falla. Cuando tú empiezas ya a proferir cosas en medio de la prueba, está demostrando que tu corazón no está yendo a reposar en Dios. Escúcheme lo que le estoy diciendo. En medio de las pruebas, lo más que debes hacer, o lo mejor que debes hacer, es acercarte más a Dios, es humillarte más y orar no por qué, sino para qué. Porque el por qué a veces nosotros mismos lo sabemos, pero no queremos decirlo ni escucharlo. ¿Sí o no? A veces usted mismo sabe su por qué, pero está buscando quizás que le digan palabras más bonitas para usted decir. Ay, de pronto darse como un autoestímulo, pero mentira. Usted adentro sabe qué es. ¿Sí o no? Entonces orarse, es, como les decía ahorita, yo me metí en ese problema, yo sé que tengo que salir ahí. Le he pedido perdón al Señor y sé que Él tiene misericordia de mí, pero sé que yo soy el que tengo que buscar. Ahora, cuando es algo que yo no entiendo y yo no sé por qué estoy allí, ahí sí tengo que orar y pedirle, Señor, si esto es del diablo, repréndelo. Pero si es tuyo, Señor, házmelo entender para yo saber cómo lo llevo. Porque las pruebas de Dios tienen un propósito específico. Los problemas o las tentaciones o las cosas que te buscaste y ahora están sufriendo las consecuencias, no tienen un propósito definido. Tienes que buscar la forma de tú mismo solucionarlo porque tú te metiste allí. Pero cada prueba es como si yo, por ejemplo, Alejandro no está estudiando conmigo y yo le pongo un examen de álgebra y de física bien tremendo. Y le digo, tienes que pasar. O sea, si no está estudiando conmigo, ¿yo cómo le pongo ese examen? Es decir, Dios, cuando te pone una prueba es porque sabe que vas para un nivel y tiene un propósito con esa prueba. Eres un estudiante, un discípulo de Dios, y Él necesita o quiere que tú avances. Entonces te somete a pruebas. Hay algo lindo. Dios es soberano, diga soberano. ¿Usted sabe qué significa eso? La soberanía es que Él tiene libertad, decisión, de tiempo, de situaciones, o sea, de hacer lo que le venga a Él. ¿Y quién le puede decir que no lo haga? Como dice el profeta, dice, ¿podrá la vasija decirle al alfarero, no me hagas así? O sea, el alfarero tiene potestad sobre el barro y empieza a hacer una vasija. Y si vio que la vasija le estaba quedando medio chueca, ¿sabe qué hace? La revienta y coge otra vez, prepara el barro y empieza a hacerla. Y si la vasija otra vez le quedó, taque, hasta que le quede perfecta. Esas son las pruebas. Las pruebas son para perfeccionar tu carácter y tu vida en Dios. No las rehuses, asúmelas. Recuerda que Santiago dice que debemos asumirlas como con sumo gozo. Hermano, que estés en sumo gozo cuando te halles en diversas pruebas. Eso lo hablamos la semana pasada. Queda como duro obedecerle a Santiago en eso, ¿sí o no?
Él lo dijo inspirado por el Espíritu Santo, tal vez él lo vivió, lo experimentó. A nosotros no nos es fácil, a ninguno de nosotros. Yo podría decir, no es fácil. Uno decir, uy, sí, estoy gozoso porque estoy metido en una prueba, porque llevo 8 meses me estoy quedando ciego. 8 meses sin ver un peso. ¿Sí o no? Es una prueba terrible, una prueba de ceguera. Bendito Dios. Mis amados, el primer lugar en medio de las pruebas al cual debemos acudir es el trono de la gracia. Por favor, no se lo olvide eso nunca. Siempre tenemos que estar buscando la presencia de Dios, pero en medio de las pruebas, hermano, no se olvide de orar, no se olvide de leer la palabra, no rehúse buscar a Dios, porque de eso depende el tiempo de la prueba. Un examen, los que todavía están estudiando, los docentes, los profesores le dicen, venga, tenga la hojita, el lápiz, ¿tiene cuántos minutos? Tienen tanto tiempo para la prueba, ¿sí o no? Para el examen. Si usted no lo hace en ese tiempo, ¿qué pasa? Ya, pasen los papeles y todo no, ya, ¿sí o no? La prueba tiene un tiempo específico, pero si usted no lo pasó allí, le tocó repetirla o perdió la prueba. Entonces depende de nosotros qué tan larga sea la prueba y qué tan fatigosa sea la prueba. Si decidimos alejarnos de Dios en medio de la prueba o si decidimos buscarle y rendirnos totalmente. De seguro que Él tiene misericordia y se va a manifestar rápidamente, entre más rápido le busquemos. Como les digo, Él es soberano y Él tiene todas las cosas bajo su mano poderosa, Él tiene el control. Entonces ahí sí ya quedamos nosotros de Señor, si esta es una prueba, ayúdame a pasarla, a superarla, ten misericordia de mí, ayúdame con tu Santo Espíritu para permanecer y que mi fe, aquí terminamos entonces. El título es ¿qué? ¿Cómo mantener la fe o sostenerte en la fe en medio de las pruebas? Saber orar en esos tiempos de prueba, creyendo que si Dios está en el asunto, Él me va a llevar al otro lado, aunque el barco se esté hundiendo. ¿Sí o no? Que las mareas estén tempestuosas, yo sé que Él está aquí en medio y que Él tiene un propósito y entonces me voy a gozar cuando esté de aquel lado. Pero ¿qué pasa si rehúso mantenerme en la prueba o salirme de la prueba? ¿Sabía que hay gente que rehúsa ser probado por Dios y se sale de la prueba y busca otros mecanismos? En la prueba de la mayordomía sí que se cae muy fácil en esa parte. Dios está probando para enseñarte a ser un buen administrador, pero tú decides, no, yo voy a hacer mis negocios de mi manera y así, pase lo que pase, yo voy para adelante, y deciden apartarse y hacer negocios sin la sabiduría y la dirección de Dios y consiguen dinero, pero luego ese dinero se convierte en su amo y se vuelven esclavos del dinero. La bendición de Dios, dice la Escritura, es la que enriquece y no añade tristeza con ello. Cuando eres un buen mayordomo, lo que Dios te provee, porque Dios te bendice cuando eres un buen mayordomo, pero esa riqueza, esa abundancia te va a traer paz, te va a traer tranquilidad, la vas a saber manejar, vas a hacer un buen flujo de caja, por decirlo de alguna manera. Es decir, no vas a poner tu corazón allí, sino que la manera en cómo te llegue, también empiezas a bendecir y te conviertes en un instrumento de bendición en las manos de Dios. Amén. Entonces, mis amados, no le tengamos miedo a las pruebas. Bienvenido a las pruebas. Amén. Póngase sobre sus pies. Cierre sus ojos, vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios que nos bendiga con esta palabra y que cada vez que nos hallemos en diversas pruebas podamos entender y recordar estas enseñanzas tan buenas. Padre, yo te alabo, Señor, porque lo he entendido y hoy me gozo. Hoy me gozo contigo, Señor, me gozo en tu presencia. Me gozo, Padre, porque he aprendido de que tú tienes propósitos específicos con nuestras vidas, con la iglesia, con el ministerio, con el liderazgo, con todo lo que está sucediendo, Señor.
Y esto sé que va a redundar para una gran bendición, un gran despertar, un gran poder y avivamiento en cada uno de nosotros. Así que, Señor, estamos en tus manos, y lo que venga, si estamos en tus manos, no tiene por qué atemorizarnos, Señor. Tu palabra dice que si tú estás conmigo, ¿quién podrá estar contra mí? Y que todo lo que proviene de ti, Señor, es para bendecirme, porque todas las cosas nos ayudan para bien a los que amamos a Dios. Repite conmigo: todas las cosas me ayudan para bien porque yo amo a mi Dios. Todas las cosas me ayudan para bien porque yo amo a mi Dios. Padre, te doy gracias, Señor, por esta situación, por la iglesia, por todo lo que está pasando, porque sé, Señor, que hemos entendido que propósitos grandes tienes, que algo grande se avecina, Señor, y que cuando estemos frente a esto tan grande, tengamos la suficiente fortaleza, tengamos la suficiente fuerza para que este peso de gloria no nos aplaste, Señor, sino que antes avancemos como un ejército poderoso, como un ejército arrollador, como un ejército, Padre, como dice tu palabra, de búfalos, porque tú nos das la fuerza, nos das la sabiduría, Señor, y volaremos en las alturas como las águilas, Señor, porque los jóvenes se cansan y desmayan, pero los que esperan en ti renovarán cada día su fuerza, Señor, aún en medio de la prueba. Danos, Señor, un nivel de fe grande. Danos, Señor, la fe en tus palabras, en tus promesas, para no desmayar en medio de la prueba, sino que antes nos fortalezcamos como el padre Abraham, que se fortalecía en la fe, sabiendo que era fiel el que había prometido, Señor, y se fortalecía dándote gloria. Hoy nosotros también, Padre, de aquí en adelante nos vamos a fortalecer dándote gloria, aunque las cosas, Señor, no se vean bien, porque no caminamos por vista, caminamos por la fe en tus palabras, por la fe en tus promesas, Señor. Caminamos, avanzaremos y conquistaremos la tierra que nos has prometido. Conquistaremos, oh Dios, todo aquello que nos pertenece como hijos. Pero tu palabra dice que mientras el hijo esté pequeño, en nada difiere del esclavo, Señor. Mientras la mentalidad nuestra no haya sido probada, Padre, quizás no alcanzaríamos la estatura y la madurez para alcanzar tu bendición. Pero hoy yo declaro, Señor, que la mente de esta iglesia es la mente de Cristo, y que vamos, Señor, en avanzada a conquistar y a tomar lo que nos pertenece. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, hoy nos fortalecemos, Señor, en medio de las pruebas, y decretamos que nuestra fe no va a desfallecer, porque hemos creído en tu fidelidad, Señor, y en tus palabras y en tus promesas. En el nombre de Jesús, recibe toda gloria y recibe toda honra, Padre amado. Aleluya. Dele un fuerte aplauso de alabanza al Señor. Gracias, Padre. Muchas gracias, Señor.